Buenos días. Siempre. Buenos días nuevamente. Bueno, es un placer, una alegría, una felicidad y un honor tener esta oportunidad de hablar con ustedes. Mi nombre es Rui Takahashi, yo soy brasileño, por eso no hay dominio de español, entonces que si tenga algún término que no comprenda, por favor, pregunte. Yo nací en Brasil y inicié mi carrera profesional con melones, trabajando en finca productora, exportadora, y después también en la parte de bodega, de ventas, de asistencia, y después trabajando con la Hexwan como 14 años. Y hoy, en la verdad, vamos a hablar un poco de melón, pero yo vengo más a aprender con ustedes do que enseñar. Para iniciar un poco de melón, vamos a hablar un poco de la parte de aspectos fenológicos y fisiológicos de manera bastante rápida. Un poco del ciclo de cultivo. En ciclo de cultivo tenemos varias etapas, varias fases que son definidas con fatos que son importantes para que tenga un buen desarrollo, y estos fatos tenemos que tener bastante atención porque puede definir una buena producción o no, o suceso o no. Iniciamos con este período de trasplante, de establecimiento de los plantones, logo después de trasplante, que corre en torno de más o menos 1 a 5 días. Perdón. Esto no estaba ahí. Bueno, vamos. Después de establecer las plantas, después de trasplante, tenemos esta fase de crecimiento vegetativo, inicio de crecimiento vegetativo, y luego después una fase de prefloración, floración masculina y floración femenina. Fase de frutos, crecimiento de frutos en 2 fases. Una primera fase que se crece en alargamento de los frutos, y en segunda fase, esto para amarillo, y una segunda fase que se crece en diámetro para llenar los frutos. Después de la fase de crecimiento de frutos, tenemos la fase de maturación, donde cierra el crecimiento de fruto, inicia el periodo de maturación y después de la cosecha. En cada fase tenemos diferentes niveles de necesidad de nitrógeno, de fósforo, de potasio, que define la buena desarrollo de la planta y de todas las fases, de todos los procesos que ocurren en diferentes fases. Nosotros tenemos este inicio, un crecimiento vegetativo, este periodo de floración, de prefloración, de floración y de cuaje. Es un periodo en que necesitamos frenar un poco la planta, por eso bajamos los niveles de fertilización. Después que tenemos el cuaje definido, inicia la fase de crecimiento de los frutos, y esta fase de crecimiento de los frutos es la fase que la planta de amarillo necesita de la más grande cantidad de comida. Después entramos en la fase de maturación cosecha, que necesitamos bajar los niveles de comida. Mira que esta fase donde hay el crecimiento de las frutas, tenemos casi que todo
a quantidade de nitrógeno e potássio, 60% de nitrógeno e de potássio, a planta requer em esta fase. Aqui há trabalho que mostra exatamente em la fase de crescimento de fruto, onde está a curva de nitrógeno e potássio. Este é trabalho técnico de há muito tempo. Aqui, da mesma maneira, miramos que também a água acompanha este período de crescimento e de desenvolvimento de frutas. Bueno, passado esse período de pouco dessa parte de aspecto fisiológico, fenológico, todo, vamos falar pouco mais do que vem pela frente, o que há de novo para nós outros a hora de hoje para adelante. Estamos pensando uma nova temporada, a hora 25-26, e junto com os produtores, junto com abonos superiores, vamos a escrever uma nova história. Começamos a história com radial. Radial é material que muitos de vocês já conhecem, já vêm trabalhando muito bem. É material que tem uma planta muito forte e vigorosa, resistência a áfidos, resistência a míldio polvoso, raças 2, 3, 3.5, coagem de frutos muito alta. Alguém havia perguntado por que quando as frutas são pequenas, o rendimento é mais baixo que as frutas grandes. Sim, pouco mais baixo, mas quando as frutas são pequenas, o coagem é muito mais alto. Este material radial, chegamos a 2, 2.2, 2.3, em alguns casos 2.4 frutos por planta. E uma grande vantagem são frutas muito uniformes em calibre e peso. Aqui vemos uma careta com radial que está saindo de campo no momento da cosecha, e vemos que todas as frutas são muito parejas em formato e em calibre, são muito uniformes. Esta é uma das vantagens de radial, e que tem peso variando desde 1,5 kg em média, de 1,5 kg, 1,6 kg, 1,7 kg, com rendimento empacado muito alto. Radial não apresenta uma quantidade grande, uma percentagem grande de rechaço. O aproveitamento é muito alto. Tem alto Brix, estável, não há uma variação de Brix nas frutas, é muito estável e sem mancha café. Esta é uma grande vantagem para os produtores que buscam atender os mercados mais lejos, que necessitam de mais tempo para viagem. Este é radial que chegou em Europa. Mira que as frutas estão limpas, sanas, que prova a qualidade da fruta não tendo o problema de mancha café. Bueno, temos radial para determinado tipo de mercado, mas necessitamos o trabalho de desenvolvimento, de pesquisa, é contínuo, não para. E havia necessidade de uma fruta mais grande para diferentes mercados, com boa planta e com fruta de alta qualidade, que resulte em segurança para o produtor. O que é a segurança para o produtor? Ter uma boa planta, ter um bom coagem, ter uma boa produtividade e que esta fruta chegue ao mercado com qualidade. Esta é uma segurança para o produtor. Temos vários ensaios de coleção. O que são ensaios de coleções? São ensaios de 10 ou 15 materiais, ensaios pequenos, em diferentes fincas. Esses materiais vêm de um processo anterior a estes ensaios, que é um processo de filtro feito por os breeders, feito em las estações de investigação, como já foi falado, e de los materiais que passam por este filtro, que apresentam boa qualidade, que é interessante. Hacemos os ensaios em las fincas, em las condições de los produtores, em manejo de los produtores.
Empezamos em 2018, 2019, com um ensaio de mais ou menos 15 plantas, 15 materiais, em várias repetições, em várias fincas. E esta temporada tivemos um material que chamou muito a atenção por suas qualidades de planta, de ecuaje, de tipo de fruta. Hicimos na temporada de 2019-2020 uma outra coleção com novos materiais, com mais 10, 15 materiais, e repetindo o material de 2018-19, que foi muito bem. E esta temporada também, de novo, este mesmo material se apresentou muito bem, se destacou. E na temporada 2021, uma nova coleção com 10, 15 materiais novos, e que repetiu novamente o material que fora bem, 18, 19, 19 20, também estava aqui em 2021. E de novo, este material se destacou. Então, depois de 3 coleções, depois de todo este fio, depois de 3 coleções, aqui na condição do produtor, da finca, com manejo do produtor, com a seleção deste material que se destacou em todas estas temporadas, partimos para a temporada 21-22. E esta temporada de 21-22 fizemos diferente. Tomamos este material que se destacou em todas as temporadas anteriores e fizemos campos mais grandes dentro das áreas comerciais dos produtores. E aqui tomamos, foram vários campos, mas não há como mostrar todos os campos. Então, temos aqui uma muestra de como foi em 21-22, em 35 plantas, de 19 a 723, que foi o material selecionado em las temporadas anteriores com comercial finca. Em 35 plantas, comparamos a quantidade de frutos, quase que o mesmo, 75, 72. Número de frutas por planta, 2.1 com 2.0, quase que o mesmo. Pero aqui a primeira diferença que vimos na temporada anteriores, a quantidade de frutos empacáveis. Uma diferença bastante significativa. E tomamos esses frutos destas plantas e fizemos uma estimação de calibre. E aqui vemos este verde mais claro, é material que selecionamos em todas as temporadas, e este verde mais oscuro, é material de la finca. E aqui vemos que na estimação de classificação, vemos que 19 a 723 apresentou uma quantidade mais grande desses calibres grandes. Tomamos esses frutos e fizemos uma estimação de rendimento empacado. E aqui vemos 19 a 723 com 3.800 cajas, e a comercial finca 3.600 cajas. Lo mesmo, praticamente lo mesmo, não há muita diferença significativa. Pero aqui vemos na quantidade, pero aqui vemos uma quantidade mais grande de frutas de calibre mais grande, comparado com este, quase que 10%. Essa é uma diferença bastante significativa. Partimos para a temporada 22-23 e fizemos o mesmo. Este material ponemos novamente em ensaios mais grandes nas fincas. Tomamos de novo plantas de 19 a 723 e de comercial finca, mesma quantidade de plantas. Contamos os frutos, quase que o mesmo. Número de frutos por planta, quase que o mesmo. E, novamente, frutos empacáveis. Aqui a diferença que miramos em todas as temporadas de coleção e em primeira temporada, 21-22, de ensaio mais grande, a diferença de frutos empacáveis. E sempre o mesmo, tomamos os frutos para fazer a estimação em calibre. E aqui vemos
Novamente, 19 a 723, com uma porcentagem mais grande de calibres mais grandes. E aqui, como na temporada passada, vimos que 19 a 723, quando chega com os frutos mais pequenos, é mais estável, enquanto que o material comercial tem uma tendência para ter um pouco mais de variação. Esta diferença de variação está generalmente aqui. De novo, tomamos estes frutos para fazer uma estimação de cajas. 3.400 com 3.300 é o mesmo, não há diferença significativa. Pero quando vemos a classificação de calibres, vemos que há uma diferença bastante significativa. E aqui, tivemos nesta temporada um dado de que vem de Peckenhausen. Este é um dado bastante, não é estimação, é um dado de Peckenhausen, 19 a 723, e mira que tivemos aqui primeiro, em quantidade de caja por hectare, 3.200, está mais ou menos como vimos anteriormente, e com quase 90% de calibre grande. Temporada 23-24, hicimos o mesmo de novo, 21-22, 22-23, 23-24, estamos repetindo várias vezes para que tenhamos segurança. De novo, 19 a 723, com a área de la finca. Mesmo número de plantas, 25. Número de frutos, 41 com 36, um pouco diferente, 1.6 por planta, 1.4. Pero, de novo, a diferença em frutos empacáveis, 80 com 70, 10% de diferença, que se mantém em todas as temporadas que hacemos as pruebas. Tomamos os frutos para fazer uma estimação de rendimento, de classificação, e vemos aqui, de novo, o mesmo comportamento, em os calibres grandes, uma porcentagem mais grande. Tomamos também, de novo, a estimação de cajas em esta temporada, quase que o mesmo, não há diferença, a diferença permanece aqui, em rendimento de porcentagem em calibres. Chegamos à temporada 24-25, que foi a temporada passada, desta temporada agora. E essa temporada hicimos diferente. Tomamos várias áreas mais grandes todavia, para que tenhamos um dado mais seguro. E aqui temos um exemplo de 5 campos que tivemos esta temporada passada. Em 25 plantas, 1.5 frutos por planta, com 80% de frutos empacáveis. Repetiu o que vimos em las temporadas passadas. E este campo, em 25 plantas, 1.7 frutos por planta, com 86% de frutos empacáveis. Repetiu o que vimos em temporada passada. Este campo, 25 plantas, 1.6 frutos por planta, com 82% de frutos empacáveis. Também repetiu o que vimos em temporada passada. E este quarto campo, o mesmo, 25 plantas, com 1.4 frutos por planta, 86% de frutos empacáveis. Também repetiu o comportamento da temporada passada. E o quinto campo, 25 plantas, com quase 1.8 frutos por planta, com 84% de frutos empacáveis. Também se repetiu o que vimos em todas as temporadas passadas, desde o início das coleções. Esta temporada 24-25 já temos avançado este material 19 a 723 para uma nova fase e recebeu este código 34AM0723. Terminado. Bom, aqui está. Não terminamos todavia. Aqui está o comportamento gráfico de calibre em los 5 campos que vimos anteriormente. Mira que a maior porcentagem de concentração de calibres está aqui. Em todos os campos.
E aqui a representação de como, em uma forma de pizza, de como se comporta 34AM0723, rango de calibres. Mira que a mais grande parte, como vimos anteriormente, está em estes calibres. Então, para quem busca frutos de calibre um pouco mais grande, este é um material que tem um comportamento muito interessante. E aqui tomamos os 5 campos e fizemos uma média para fazer uma estimação de produção. Chegamos a 3.200 cajas, com uma porcentagem bastante grande de los calibres mais grandes. Todos os resultados se mantêm constantes, homogêneos, equilibrados durante todas as temporadas. Chegamos à temporada 25-26. Pero antes, por que hacemos em tantas vezes, tantas temporadas, e por que não lançamos logo um material? Porque queremos que o produtor, necessitamos que o produtor tenha a segurança de que este material tenha um comportamento que vai atender a expectativa do produtor e do mercado. Chegamos na temporada 25-26 e vamos falar agora de futuro, de hoje para adiante. Pero, para falar de futuro, há que regressar um pouco também ao passado. E regressamos a um ponto, a um local, uma comunidade, a uma população, onde se iniciou a história, se conta a história de onde se iniciou a história de melão em Costa Rica, nos anos de 1950. E em cultivo, na zona de Jicaral. E para uma homenagem, prestar uma homenagem a essas pessoas que iniciaram esta história há muito tempo atrás, há como 75 anos passados, e também para vocês, produtores, que mantêm esta história viva. E nós pedimos permisso para homenagear com também um novo material que, como vimos, apresentou um resultado muito interessante, equilibrado, uniforme, homogêneo, durante muitos ensaios, durante muita pesquisa. Jicaral, esta planta bastante forte, de vigor equilibrado, com resistência a áfidos, a Fusarium, raça 0 e 1, com resistência a míldio polvoso, raça 2, 3, 5 e 3.5. Aqui há uma raça mais de resistência a áfidos do que radiar. Por isso chegamos em dia de cosecha com uma planta muito limpa. Aqui tivemos um campo muito interessante, onde podemos mirar a resistência a áfido de Jicaral. Mira que aqui há a hoja de Jicaral e aqui a competência do material da finca, que estava lado a lado. Mira que aqui há a presença de míldio polvoso e aqui está limpo. Então, demonstra que a resistência está trabalhando, está funcionando. A ventaja de Jicaral, además de ter frutos muito uniformes, alto qualidade de frutos, uniformidade em calibre, em formato. Mira que todas as frutas se parecem, são semelhantes, são parejas. Um peso médio de 2.2, 2.5, 2.6. Tem cierre floral cerrado, este ponto de la fruta cerrado, que isso é uma ventaja que em período de um pouco mais de umidade, a possibilidade de ter uma infecção por um hongo ou por bactéria diminui bastante. E tem uma cavidade interna muito cerrada. Aqui está a cavidade interna bastante cerrada. Uma área que está cosechando, aqui estão os cosechadores. Mira que a planta está intacta, está sana.
Mira los frutos en una cajeta que fue cosechada ahora para ir para empacadora. Todos los frutos son muy parejos en formato y en calibre. Alta calidad y rendimiento empacado alto, poco rechazo como nos vimos en los datos anteriores. BRICS alto estável, no hay desequilibrio en BRICS. Una excelente pós-cosecha y también sin mancha café, que es muy importante para quien produce para enviar a mercado lejos. Aquí vemos BRICS 14.2, 14, no es necesario tan alto, pero es bueno. Y aquí, mira Jicaral llegando en mercado en Europa, como Vincent ya mostró anteriormente, las frutas están limpias, sin mancha café. Y para todos ustedes, productores que atienden mercado, varios diferentes mercados de Europa, de todos los lugares, unos que necesitan de frutas un poco más medianas o pequeñas, otros que necesitan de frutas un poco más grandes. Aquí tenemos jadear, las frutas muy uniformes en formato, en calibre, frutas que no tienen problema de mancha café, planta fuerte, resistente a ácido, resistente a milho polvoso, con cuaje muy alto. Y aquí Jicaral que estamos trayendo ahora para el mercado de fruta un poco más grande, de la misma manera, planta muy fuerte, equilibrada, con resistencia a ácido, resistencia a milho polvoso, alto cuaje, frutas muy uniformes en formato, en calibre, para que ustedes tengan productos que puedan atender los diferentes mercados. Y así estamos. Muchas gracias. Si tengan una pregunta, una duda. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? El material emergente 19 a 723. Entonces, es como un material que va a estar en medio, a ver si entendí, de esos dos, Jadial y Jicaral, o más bien viene en algún momento como reemplazo a Jicaral. Es el mismo. Entonces, todo bien, porque conozco a Jicaral. Aquí. Sí, Pame, 19 a 723 fue cuando nació en el 2018, en las etapas de colecciones. Eso. Correcto. Es así, porque tenemos, como Antonio habló, tenemos varias fases de evaluación en proceso. En principio tenemos material de breeding, que son hechas las investigaciones, las evaluaciones dentro de las estaciones de investigación, y después pasamos de esta parte de esta fase de pesquisa para la fase 3, que es la fase de ensayo en campo, los primeros ensayos en campo. 19 al 723 empieza exatamente esta fase de inicio de investigación en campo. Ya pasó por las fases anteriores. Después que pasa por esta fase, pasa para la siguiente, que es 34 a M0723. A cada fase que va pasando, va evoluindo, se cambia também o código, hasta que llegue a esta fase, que es una fase comercial con nombre. ¿Sí? Si estas curvas fenológicas han pensado proyectarlas o sacar los datos en grados día, porque los meloneros, todavía Parrita siembra melón, tienen condiciones súper diferentes. Entonces, a veces cuando hablamos de días,
eso es variable porque tienen temperaturas diferentes y los ciclos son o más largos o más cortos, y creo que todo estaba proyectado en días y no grados día. Sí, los grados días a lo que Pamela se refiere es por un tema más que todo de acumulación de temperatura. Entonces, de momento no se ha hecho la investigación, lo que sí se sabe es que dependiendo de la condición climática, el ciclo puede alargarse un poco de hasta casi 58 días o incluso acortarse hasta 54. Normalmente eso es la tendencia que se ha visto, depende mucho de la zona. Parrita Orotina, que estuvo una temporada un poco más lluviosa, quizás sí fueron periodos que se extendieron un poco. Sin embargo, como es tema de temperatura, al final no es tanta la lluvia, sino más bien fue un tema de temperatura que hizo que al final se comportaran relativamente parecidos. Pero ya no son los ciclos largos de 60 a 65 días que anteriormente se manejaban. Entonces es un material que oscila entre 54 días a 58 aproximadamente, dependiendo. Mucho va a depender también de cómo van a enviar la fruta al mercado, ¿verdad? Cuántos bricks necesitan y toda esa característica, pero normalmente andan en esos días. Faltaría, sí, hacer el complemento, ¿verdad? Con grados días acumulados, eso sí. Eso es un punto bastante importante. Ambiente es un factor que influye mucho en desarrollo y producción, calidad. Por ejemplo, por cuestión de temperatura, de suelo, de calidad de agua, de manejo de productor, todo esto cambia la forma como la planta desarrolla y tiene la producción, comportamiento de la planta. En función de esto es que hacemos todos estos ensayos en los locales donde necesitamos buscar el material para este local. Por ejemplo, Jicaral empezó los ensayos de colecciones en la temporada de 19-20, pero antes de eso teníamos este desarrollo en la parte de breeding y mejoramiento en los centros de investigación, pero los comportamientos en centro de investigación es muy diferente de comportamiento en campo, por eso necesitamos de tener este periodo de ensayos, de colecciones en campo, de productor, para llegar a este material que sí tiene un comportamiento bastante interesante para esta zona de Costa Rica. Nosotros no podemos hablar que este material vai bem en Brasil, porque no fue desarrollado en Brasil. Para levar al Brasil hay que hacer todo ese trabajo en Brasil. Entonces, ese es un trabajo bastante direccionado para esta zona. No, eso está bien. ¿Qué distancia es más de Distancia de siembra. Promedio 2 metros entre línea y entre 30 a 40 centímetros entre planta. Sí. Sí. Depende mucho de manejo también. Hay, por ejemplo, si usted pone a radiar do lado de Jicaral, ao lado de Jicaral, con el mismo manejo, con el mismo espaciamiento, va a tener frutos grandes en Jicaral y frutos más pequeños en Jicaral, porque esta es genética. Ahora, usted tiene, por ejemplo, Jicaral, puede hacer un ajuste para tener fruto un poco más mediano. Bueno, yo quiero una media de 2 kilos, 2 kilos 300, 2 kilos 400. Con manejo se consigue, pero yo quiero una fruta mucho más grande. Con manejo también se consigue un poco más. Pero conseguir una fruta grande, de genética de fruto grande para pequeño, es un poco más complicado. Y de fruto pequeño para grande también es un poco más complicado. Puede lograr esto, pero la cantidad no va a ser tan grande. Hay un factor genético que es muy importante llevar en cuenta. No, digamos, de la variedad, tamaño más pequeño, mucho mejor, porque puede variar menos de generación. Entonces hay un bajo costo ahí. Sí, pero depende mucho del mercado también. Depende del mercado que va a atender. Exacto. Por eso tenemos las opciones para frutos de mercado de fruto pequeño y frutos de mercado grande.
Sí. Hay un punto tal vez ahí que nosotros sí notamos varias veces, que fue que, por ejemplo, los terrenos más hacia Orotina Parrita, que suelen ser, no todos, ¿verdad?, que son como un poco más arenosos, curiosamente Jadial, que Rui lo mencionaba, es un material más pequeño, llegó a dejar fruta más grande. Eso obviamente depende mucho manejo y demás, pero es una tendencia que ya por el suelo per se como tal, te genera, digamos, una condición un poco diferente. Si lo traemos acá a Jadial, por ejemplo, la zona peninsular, es un material que no se genera tan grande como si, digamos, es el formato que se quiere con jicaral. Entonces ahí depende un poquito, primero, cuál es tu mercado, segundo, ver el manejo, tratar de ir haciendo ajustes, porque puede ser que tu fruta no sea jicaral, sino más bien sea Jadial. Entonces al final lo que Rui está mencionando, ¿verdad? Se ponen dos opciones para el mercado que cada uno tiene. Y es cierto, ya el mercado no es tanto de fruta grande, y es donde uno tiene o puede tener el problema que si usa jicaral se me puede hacer muy grande por esa particularidad. Entonces, o manejo diferente el cultivo para evitar que se me vaya más grande, o vengo y utilizo Jadial, que ya la genética no me va a dejar hasta más arriba que, digamos, que 2 kilos aproximado, que es lo que llegamos a ver. Lo que pasa también es que el mercado es muy dinámico, ¿no? Inicia la temporada de exportación y las 2, 3 primeras semanas el mercado habla que quiere una fruta de calibre mediano, por ejemplo. Después la cuarta semana habla, no, yo quiero ahora una fruta grande. Y la planta que está en campo no se hace en una semana de pequeña a grande. Eso es muy complicado. Por eso tenemos que tener materiales que atendan a estos diferentes mercados disponibles. Da mesma forma, se o mercado comporta como trabalhando com fruta grande, depois abre que quer uma fruta pequena em uma semana. Buenos días. Una pregunta. La principal preocupación que existe en el melón amarillo es la apariencia cosmética. Y la apariencia cosmética se refleja con la presencia de la mancha café. Sí. ¿Cuál es el fundamento técnico para decir que estos melones no tienen manchas café debido a que es la representación de un momento específico? Para decir que no tiene mancha café, hay que probar el melón en diferentes condiciones, al inicio, cuando tenemos los últimos rezagos de lluvia, o al final en el mes de abril. Entonces, me parece que no sé si han probado realmente la presencia de mancha café en su totalidad. Y lo pongo al revés. Tiene buena producción, tiene buen color, tiene número de unidades por metro cuadrado, puede tener todo, pero si la apariencia cosmética no cumple con la llegada, no va a funcionar la variedad. ¿Cuál es el fundamento técnico para decir que no tiene? Yo comprendí la parte de mancha café, la segunda parte no, pero vamos para la mancha café primero. ¿Cómo hacemos para tener un material que comprovadamente não apresenta mancha café? Ensaios. Muitos ensaios de pós-cosecha. Tomamos la fruta, hacemos los ensaios en simulações de período de cosecha hasta que chega al mercado, en las condiciones de viaje, de transporte, y también acompañamos, como ya voy a hablar, el equipo de Europa, acompañando toda la llegada de la fruta, todos los embarques, para mirar si llega bien o no llega bien. Este es un punto. El primer punto es la parte genética. Hay componentes que sí pueden favorecer una variedad que tenga esta más susceptibilidad a tener la mancha café. Uno de los puntos es el color de la cáscara. Cuanto más fuerte el color de la cáscara por cuestión de concentración de ¿cómo se llama? Pigmentos, eso, gracias. De pigmentos, se puede promover este problema. Entonces, este está en la parte de desarrollo de genética, de breeding, para buscar materiales que equilibren estos pigmentos.
Y también la parte de campo pós-cosecha. Manejo de la fruta em pós-cosecha, ponto de cosecha e manejo de fruta em pós-cosecha. Esses são pontos que ajudam para manter a fruta sem problema de mancha café. Pero, además de todo, fazer estas provas em la chegada de la fruta. Não podemos dizer que a fruta está aqui em campo cosechando hoje, essa fruta não vai ter por a mancha café. Temos que mirar esta fruta de aqui a 30 dias, 40 dias, quando chega, quando está em mercado. Esta é a questão de mancha café. E a outra questão é, perdão? Me refería a las condiciones adversas para probar mancha café en Costa Rica. No es lo mismo Mossoró que Zacapa. Nuestras partes difíciles es en la siembra y al final. Entonces, cuando se prueba la variedad en condiciones adversas, se podría llegar a determinar de que tiene resistencia o soporta la mancha café. Es lo que ha probado la historia. Nadie sabe el origen de la mancha café, es muy difícil. Muchas teorías, pero es lo que quería poner en la mesa. Es todo. Bueno, es que tenemos, por ejemplo, con Jadear, ya tenemos 2 temporadas exportando de aquí de Costa Rica y no tenemos problema. Y estamos acompañando esto en todas las temporadas desde el inicio. Antes de iniciar a exportação de aqui de Costa Rica, fizemos vários trabalhos de ensaios e de provas, acompanhando a chegada desta fruta em Europa, no mercado. Sí, y una de las cosas que puede aportar y que también recomendó y dio Vincent de las llegadas, es que durante este año se tuvieron llegadas toda la temporada. Primero la temporada tuvo sus altibajos, como ustedes lo supieron el año pasado, muchas lluvias, atrasos en los buques, llegadas a destino a Inglaterra o a Holanda, muy complicado, y en todos los ensayos pues no presentó esta mancha. Esto puede ser una estadística en una primera temporada, pero no es la primera en la que se notó, sino ya hubieron temporadas pasadas que también llegó. Entonces, lo que sucedió en esta temporada, en las condiciones adversas que tuvieron en estos años, la fruta llegó bien. Y abonado a lo que comentó el tema genético, de escoger las variedades que tienen esa menor susceptibilidad, eso es parte de todos los años de evaluación. Entonces, no es solo una variedad, no lo tiene, ya pasó por varios test, por varias condiciones adversas. Nosotros tenemos variedades que sí tienen problema de mancha café y son variedades muy buenas. Por ejemplo, en Brasil tenemos un material que se vende casi 100 millones de semillas por año, pero tiene problema de mancha café. Y no sugerimos, no direccionamos esa variedad para exportación de manera ninguna, porque hay tener problema.